El equipo de Cruz Azul acaba de ganar en calidad de visitante en el Estadio Victoria 3-1 a los Hidrorrayos del Necaxa con un marcador que obviamente alienta, obviamente emociona, pero sobre todo es un balde de tranquilidad para el equipo de Cruz Azul. Después de lo que habían sido 3 partidos de manera consecutiva sin conseguir la victoria, un partido en el cual no se pudo marcar y bueno, obviamente muchas críticas en contra de la delantera no solamente mía, sino por parte de mucha afición, y creo que este partido termina dejando en claro que cuando hay un gran complemento, cuando los jugadores se entienden qué roles están manejando, esto es lo que se ve por parte del actual campeón del fútbol mexicano. El hecho de ver como un Cruz Azul que ya sabe que ya no va a contar con Eric Lira porque ya se hizo oficial su traspaso, hasta el momento no oficial por parte del Mónaco, pero que ya se anunció por diferentes medios. Creo que eso le da una tranquilidad a Cruz Azul de saber que no va a estar dependiendo de lo que era su actual capitán. Y el hecho de tener el regreso de varios jugadores que vienen de lesión, que vienen recuperándose y que ahora están teniendo ese nivel que muchos estábamos viendo, al menos en lo que fue el cierre de la temporada anterior, y además de que sabemos la calidad que nos pueden mostrar, creo que eso fue exactamente a lo que apuntó hoy Joel Wiki. El partido termina siendo muy diferente basándonos en el marcador y además de lo que se vio en el campo de juego, por la forma en cómo se estuvo disputando todo el tiempo el balón por parte de un solo equipo, al menos en la primera parte. Cruz Azul salió de una manera demencial, salió a buscar el balón, salió a generar oportunidades y sobre todo salió con esa inercia y esa idea de decir, tengo que ganar, tengo que meter goles porque ya sabemos que estamos en la jornada 6, estamos casi a mitad del torneo y ya no se pueden empezar a dejar puntos, ya no se tiene que empezar a dejar toda la suerte, todo al azar y creo que uno de los cambios más importantes que tuvo Cruz Azul viene por parte de Amaury García. El cambio que termina siendo Amaury como el titular en este partido y tomando un poco el rol de lo que estaba haciendo Eric Lira, creo que le dio esa enorme tranquilidad al equipo cementero, porque el hecho de tener un jugador que no solamente distribuye, que no solamente es ágil con y sin el balón para recuperarlo, creo que te da una tranquilidad muy diferente a lo que venimos viendo en los últimos partidos. Además, obviamente, el regreso de Rogelio Rodarte, este jugador que sabíamos que iba a ser el lateral izquierdo, derecho, perdón, después de lo que fue la salida de Jorge Sánchez y lo que fue improvisación de posición por parte de Ángel Jeremy Márquez, creo que le termina dando un cambio muy importante al equipo de Cruz Azul, porque si bien Jeremy en lo que fue la temporada o el cierre de temporada pasada nos terminó dando uno de los enormes partidos, obviamente hablando respectivamente en la final, siendo él el lateral derecho, creo que nos termina demostrando realmente dónde está su posición. Este partido, este encuentro termina dejando en claro que Jeremy no es un lateral izquierdo, perdón, derecho, no es un defensor, es un mediocampista que desequilibra, que cuando tiene el balón no lo pueden detener, que cuando tiene la oportunidad de correr o de tratar de buscar algún tipo de pared para ganar por esa banda, lo termina demostrando. El hecho de ver como un jugador joven, un Ángel Jeremy Márquez, que en su momento yo lo catalogaba como una de las joyas que estaba teniendo Cruz Azul en lo que fue el cierre de la temporada, creo que está empezando una vez más y de aquí a para arriba va a empezar a retomar ese nivel, porque tener a un jugador como Jorge Rodarte en esa posición que sabemos que puede servir, que sabemos que rinde muchísimo, desafortunadamente la lesión obviamente nos lo había quitado durante prácticamente el inicio de la temporada, pero ya tenerlo, ya tener la seguridad de que Jeremy no va a tener que estar improvisando y poder mantener otra vez esa línea de 5 o 4-1-4-1 como lo veníamos viendo, creo que eso es lo que más tranquilidad me da, al menos a mí como aficionado, porque si algo estaba funcionando con Cruz Azul era esa línea de 5, no se tenía que cambiar absolutamente nada, como lo fue en los otros partidos. Entiendo que por las situaciones de las bajas, obviamente las lesiones que tuvo el club, estuvimos improvisando un poco de la nada a ver como una línea de 4 y luego 4-4-2, 4-3-4-1, o sea, un cambio muy radical que estaba teniendo el equipo de Juego Wiki y en esta situación creo que esta es la alineación que vamos a estar viendo a lo largo de lo que queda de torneo. Hay que decir que esta victoria no solamente le viene muy bien al equipo de Cruz Azul, sino también a la afición,
porque entiendo yo que obviamente no nos estamos acostumbrados a ver a un equipo que viene de ser campeón perder 3 partidos consecutivos, perder y no poder hacer ni siquiera un gol y obviamente la cantidad de errores que hubieron tanto de la manera defensiva y ofensiva, creo que esto es una tranquilidad que le da tanto al equipo como a la afición. El partido se termina dando de una manera bastante abultada, como venía diciendo, para una portería, que en este caso fue en contra del equipo local. Cruz Azul atacó, dominó, dio pases, dio grandes oportunidades de gol que, bueno, obviamente la defensa de Necaxa no iba a dejar tan fácil, además una gran actuación por parte de su portero, creo que es lo que termina haciendo que el marcador no se vea tan abultado. Pero lo que fue el primer tiempo para Cruz Azul termina siendo algo muy, muy escandaloso. Hay que decirlo que el primer tanto termina cayendo al minuto 23 con una auténtica joya, con una enorme genialidad por parte de Ángel Jeremy Márquez, un disparo que agarra directamente de volea y que termina marcándola por el poste izquierdo del portero rival, termina siendo un auténtico golazo, un Jeremy Márquez que sabemos que tiene esta calidad, pero el hecho de verlo como lateral derecho no nos permitía disfrutar de esto, no nos había dejado disfrutar de lo que es la calidad ofensiva que tiene este chico. La oportunidad que termina generando a través de un tiro de esquina y que él mismo participó en la jugada anterior, creo que nos da una tranquilidad muy distinta de tener a otro referente en el medio campo. O sea, nuestro medio campo estaba siempre consolidado por Charlie, por Paradela y por Palavecino. Ya vimos lo que pasa cuando no está Paradela, ya vimos qué es lo que pasa cuando no está Palavecino. Ahora tienen uno extra, ahora hay uno más, uno que va a empezar a dar más ataque, uno que va a empezar a dar más estabilidad al momento de generar una contra, al momento de generar una oportunidad de distribuir, de tener una táctica diferente y no estarnos basando como siempre en los centros. Y eso es lo que está apuntando el equipo de Cruz Azul, al menos con esta clase de cambios, que reitero, termina siendo un auténtico golazo por parte de Jeremy. La verdad es que es increíble la forma que lo hace ver tan sencillo. No solamente es la volea que termina metiendo, sino también en dónde la coloca. O sea, pegada al poste izquierdo, ya imposible para que llegara el portero de Hidrorrayo. Y entonces creo que ahí es donde vemos esa diferencia, porque digo, no quiero sonar mal, pero obviamente un Paradela, un Palavecino, que ya hemos visto la calidad de potencia que tienen al momento de disparar, no, a lo mejor no hubieran tenido esa capacidad o no lo sabemos, pero en esa posición estuvo Jeremy y en esa posición es donde más estuvo rindiendo. Además de que hay que decirlo, fue la primera asistencia de dos que tuvo Charlie Rodríguez, porque iniciando el segundo tiempo terminaba cayendo el segundo tanto por parte de Nico Ibáñez, un jugador que estaba muy necesitado de hacer esta anotación, que él mismo sabe, obviamente, lo que había fallado, lo que había ocurrido con él en el partido de Atlante, en el partido contra Atlas, y creo que esta situación de gol que termina generándose una vez más por la enorme calidad que tiene Charlie para buscar el espacio, para buscar el hueco y dejarlo frente a la portería, creo que es algo que se tiene que valorar muchísimo. Se entiende y se agradece obviamente la enorme definición que tuvo Nicolás Ibáñez, que termina siendo una gran anotación, pero además de eso, el pase que pone Charlie, la jugada que termina generando él, iniciando el segundo tiempo, algo que ya nos habíamos acostumbrado con Cruz Azul la temporada anterior, que siempre iniciando el segundo tiempo era ir con todo, era ir como si no hubiera habido ningún tipo de pausa y seguir generando, seguir buscando, seguir tratando de tener el dominio, algo que Cruz Azul en este partido hizo muy, muy bien. Felicidades para Nico Ibáñez, que termina rompiendo una sequía después de lo que había sido justamente el último gol con el equipo del Atlante, y además hay que decirlo, el hecho de ver cómo las oportunidades que había perdido y que todo lo que estaba ocurriendo, además de las críticas que se vienen generando también de mi parte, no voy a hacer doble cara, creo que para mí es algo muy importante para el delantero argentino. Terminaba cayendo la anotación, como digo, por parte de una enorme asistencia de Charlie, pasaba el tiempo y al minuto 53 terminaba cayendo la gran anotación, otro golazo en este partido por parte del colombiano y defensa Willer Dita.
Es impresionante la calidad que tiene Wilder para definir, lo define como delantero, lo define como si fuera nuestro 9, una calidad espectacular para la forma en cómo define y una vez más no restarle mérito a lo que fue el gran pase, la gran asistencia por parte de José Paradela, que termina dejándolo frente a la portería, una vez más rompiendo lo que era esa línea defensiva del equipo local, que además hay que decirlo que se aprovecha muchísimo Cruz Azul de esto, porque Necaxa estaba desesperado, Necaxa sabía que tenía que ir con todo hacia adelante y eso lo aprovechó muy bien el equipo de Cruz Azul, porque de esa manera buscaron el espacio, rompieron esa línea defensiva que tenía Necaxa, que solamente estaban con 3 jugadores para tratar de volcarse al atacar, y en este caso Willardita y José Paradela lo terminan viendo de la manera correcta. Terminaba cayendo la anotación, obviamente vino la tarjeta amarilla para Willardita, que bueno, el hecho de poder celebrarlo y que creo que había sido muy señalado en el partido anterior para algunos, para mí fue el mejor de ese partido, obviamente junto con Omar Campos, creo que termina siendo algo que también le da muchísimo, como un balde de agua fría a Cruz Azul y sobre todo a Willardita, que toda la línea defensiva que sabemos que está a su cargo, yo no quiero tomar riendas en el equipo, pero para mí la defensa siempre, o al menos en la última temporada y en el inicio de la misma, siempre ha estado dirigida por parte de Willardita. No estuvo Willardita en algunos partidos y vimos realmente lo que pasó y la falta que hizo en el campo. Entonces, muy bien para el partido para Willardita y sobre todo una vez más también mencionar que después de lo que fue esa jugada, al minuto 59 terminaban amonestando a Mauri García, que a ver, obviamente se le tiene que prestar atención porque no puede estar generando tarjetas amarillas. Entiendo que su regreso obviamente no es como que vaya a ser tarjetas amarillas durante todos los partidos, pero sí hay que tener en cuenta que hay ciertas jugadas que merecen una tarjeta y otras que no. A Mauri dio un enorme partidazo que creo que sería lo único que le podría llegar a criticar a la hora nuevo 5 al nuevo medio defensivo de Cruz Azul. Pasó el tiempo, vinieron algunos cambios por parte del equipo local. En esos cambios terminaba entrando Emilio Rodríguez, supliendo a Owen González a minuto 61 aproximadamente. También por parte de Cruz Azul hasta el minuto 73 vinieron algunos cambios que obviamente fueron más para dar descanso, para dar tranquilidad y sobre todo para que la gente, que para mí fueron, no recuerdo bien, pero fueron como 15,000 o 16,000 aficionados de Cruz Azul. En todos lados hay Cruz Azulinos, en todos lados somos locales, es increíble. Y creo yo que por apoyo y por aliento, el equipo de Cruz Azul no ha estado, no va por ahí realmente. O sea, Cruz Azul siempre ha tenido un apoyo en todos los lados donde ha ido y este es un claro ejemplo de que siempre han estado ahí. Al minuto 73 terminaba saliendo de cambio Ángel Jeremy Márquez, terminaba saliendo de cambio Rogelio González y también terminaba saliendo de cambio Nico Ibáñez. Entraba el Toro, entró Jorge Rodarte y además entró Luca Romero. Creo yo que los cambios, reitero, para mí fueron más obviamente para aplaudir a Nico, para aplaudir a Rogelio, que la verdad obviamente el hecho de que regresara era algo muy importante, y también aplaudirle a Ángel por ese enorme golazo que se termina aventando. De ahí en minuto 63 terminaba cayendo la anotación, el único tanto por el equipo local, que bueno, la verdad no termina como que haciendo mucho ruido. Además de eso, hubieron unas 2 llegadas extra por parte de Necaxa, que también fueron algo de peligro, pero que afortunadamente terminó apareciendo muy bien Kevin Mier. Hubo algunas críticas en contra de Kevin porque a lo mejor se podía haber evitado ese gol y irnos con la ventaja directamente en cero, pero la verdad es que yo no veo mucho que hubiera algún tipo de culpa por el portero, porque la verdad termina siendo una gran jugada por parte de los locales. De ahí a minutos 84 y 86 terminaban saliendo los últimos 3 cambios por parte de Cruz Azul. Terminaba entrando Everé, Alan Montes y también entraba Josué Díaz. Salía Omar Campos, salía Amaury García, entre aplausos porque se sabe la importancia y el peso que tiene dentro del campo. Y también Paradela, que tuvo una enorme participación, no solamente por la asistencia, sino también porque estuvo dominando muchísimos factores y en muchos momentos, perdón, el área media del Cruz Azul y sobre todo en la parte ofensiva. Ya de ahí, pues se encerró, no hubo muchísimas más llegadas, no hubo algún tipo de peligro por parte de ambos lados, tuvieron algunas oportunidades,
De hecho, si no mal recuerdo, este Jorge Rodarte tiene una en el último minuto que, bueno, podía haber sido el 4-1. De hecho, creo que termina dudando muchísimo de no saber si rematar, no saber si dar un pase, si buscar un pase hacia atrás. Y bueno, también la enorme actuación por parte del portero de Necaxa termina haciendo que no cayera el 4-1. Y además de que, bueno, también esas ciertas dudas de lo que es el lateral derecho, como Jorge, creo que termina siendo un enorme factor para que no cayera el gol y esa indecisión que tuvo al momento de la última jugada. Cruz Azul gana, Cruz Azul termina siendo uno de los equipos que no por las derrotas no va a dejar de ser uno de los candidatos. Tampoco digo que de aquí, después de esta derrota, ya vamos por el bicampeonato. Obviamente eso se tiene que pensar desde que antes de que inicie la temporada, pero sí es un cambio muy importante. Más allá de los revulsivos, más allá de las lesiones que ya estamos sanando, obviamente, y se agradece muchísimo, creo que es algo que se tiene que tener muy en cuenta. Hay que decir que Rotondi y Piovi todavía no están recuperados al 100%. Me alegra mucho que no se tuviera que hacer uso de ellos y buscar algún tipo de lesión mucho más fuerte, pero creo yo que era este partido muy importante para que Cruz Azul volviera al camino del triunfo y creo yo que eso es algo que se tiene que agradecer, sobre todo para la afición y además para el equipo que el día de hoy dejaron todo en el campo. Yéndome al uno por uno, la verdad es que Kevin Mier termina teniendo un partido muy decente, termina teniendo unas oportunidades en las que todo lo que se generó por parte de Necaxa o lo poquito que se termina generando por ellos termina apareciendo muy bien, salvo esa jugada del gol, que reitero, hay mucha gente que lo culpa. Para mí no tiene mucha culpa Kevin Mier, pero bueno, para mí una calificación positiva. Rogelio termina teniendo una gran aparición, reitero, el hecho de tener un lateral derecho que es lateral derecho, que sabe que es lateral derecho, le da un peso muy importante y le da una tranquilidad a la banda derecha para el momento de que vaya a haber algún ataque, algún tipo de contra, que en las oportunidades que terminó apareciendo, Rogelio termina apareciendo muy, muy bien. Willy Ardita, ¿qué puedo decir? La verdad es que me atrevería a decir que es uno de los jugadores del partido, no, perdón, me atrevería a decir que es el jugador o uno de los jugadores del partido por el gol y además por las apariciones que tuvo en defensa. Termina siendo esa muralla que nos gusta, esa fortaleza que termina demostrando el colombiano al momento de cortar un pase, de cortar un balón. Creo que es algo que le extrañaba muchísimo al colombiano que termina apareciendo muy bien. Obviamente Chiquete también termina en algunas apariciones siendo muy importante, sobre todo en la parte de arriba, algo que se agradece muchísimo porque sabemos que Necaxa tiene muchos jugadores altos y que al final termina cubriendo de manera muy responsable. Hubo un momento en el cual se empezó a ver con algunas molestias, ojalá que no sea nada grave, ojalá que no sea algo que pueda perjudicar lo que sea el siguiente partido de Cruz Azul y que pueda mantenerse tranquilo porque la verdad es que defensas no estamos así como que para andar improvisando y sobre todo que ya sabemos lo que está pasando con Piovi, que ojalá que se recupere, pero además de que Chiquete pueda mantener ese nivel que al menos en este partido termina siendo muy, muy importante. Omar Campos, otro partido increíble. Hubieron algunos fallos al momento de pasar, al momento de querer hacer una carrera, como ya nos tiene acostumbrados el número 3, pero la verdad es que termina siendo muy importante para que Cruz Azul pueda mantener esa tranquilidad al momento de recuperar el balón y no solamente eso, saber distribuirlo. Y con esto me voy, obviamente, con Amaury García, que termina siendo un jugador muy, muy importante. Un jugador que necesitaba Cruz Azul y obviamente este relevo, reitero, con Eric Lira en esta posición, creo que va a ser lo que más peso va a tener y sobre todo que al menos en este encuentro y lo que fue la temporada pasada, lo terminó aprovechando de una manera muy adecuada. Algo que yo criticaba mucho en el partido anterior contra Atlas era de por qué estuvo Montaño en lugar de Amaury García, pero entiendo que Amaury viene de lesión y en este partido se le termina viendo ya muy bien, pero esto es lo que ocurre cuando tienes a un jugador que sabe mantener el balón, que sabe en qué momento correr, sabe en qué momento cortar y sobre todo que tiene esta tranquilidad al momento de dar un pase, al momento de saber tomar una decisión que no perjudique al equipo. Entonces, muy bien por Amaury García, que termina siendo un enorme partidazo. Y el medio campo, pues, la verdad es que yéndome a uno por uno es muy complicado quedarme con uno que haya resaltado más,
porque la verdad es que Palavecino termina apareciendo muy bien como apoyo de Amauri y sobre todo también en la parte de arriba, generando las oportunidades de dos goles. Paradela también termina siendo un jugador muy importante, dando la asistencia. Además, esta dupla que sabemos que vienen de Necaxa, que tuvieron un encuentro ahí muy bonito con sus ex compañeros y además con el entrenador, más allá de eso, creo que termina siendo algo muy, muy importante y algo muy lindo por el simple hecho de ver cómo los jugadores entienden que ya tienen un peso muy importante como apoyo, que es Jeremy Márquez. Te distribuye, te tira, te pasa, te centra, o sea, es un jugador tan versátil que te va a apoyar demasiado y creo que eso le va a restar un poco de estrés, de presión a Paradela y a Palavecino porque sabíamos que siempre que había una jugada por el medio, se terminaba jugando por las bandas y buscar algún centro para que aparezca Nico, para que aparezca Cristian Everé o quien sea el 9 en el partido. Y en este caso no. Jeremy te puede dar un pase, te puede dar un tipo de asistencia al momento de generar algún espacio junto con Charlie y creo que termina siendo algo demasiado, demasiado importante para el equipo de Cruz Azul. Entonces, bien para Vecino, bien para Adela, bien obviamente Jeremy, que de hecho de verdad es que es muy complicado quedarme con un MVP en este partido, pero si tuviera que quedarme con uno, creo que sería el mismo Charlie Rodríguez. Termina dando las dos asistencias, hay que decirlo, el primero fue centro, pero al final la termina generando y termina colocándola donde tiene que ser, y el enorme pase que también le pone a Nico Ibáñez, creo que termina siendo lo que más me decanta a mí para dejarlo como el MVP del partido, así que Charlie termina siendo para mí el MVP, y Nico Ibáñez un gran partido. La verdad es que me gusta poder decir que Nico tuvo una gran participación. Me alegra muchísimo ver que Nico haya anotado en este encuentro. Reitero, era muy importante, era demasiado importante para Nico Ibáñez poder hacer una anotación el día de hoy y lo termina haciendo de la manera más adecuada y en el momento más necesario para la máquina cementera. Así que bueno. Cruz Azul termina ganando muy bien, termina convenciendo de una manera bastante adecuada después de lo que habían sido tres partidos sin ganar y sobre todo el hecho de ver cómo hay unos jugadores que pesan demasiado. La presencia de Charlie, la presencia de todo el medio campo es demasiado importante, algo que yo criticaba demasiado a Joel Wick en los últimos dos partidos, de que de la nada veía cómo cambiaba a Charlie y yo digo, no lo entiendo, si quieres creatividad, si vas a meter todo ofensivo, deja el que te puede generar esas jugadas como en este partido. Entonces, es algo muy complicado de ver, obviamente me alegra mucho, ojalá que se pueda mantener ese ritmo y sobre todo ese nivel y además el hecho de ver que todo lo que resta de calendario para Cruz Azul va a ser demasiado pesado, va a ser muy complicado. El siguiente partido va a ser tranquilo, bueno, en el papel tener que ser tranquilo porque se enfrenta al equipo de Santos, pero luego de ahí viene el América, luego el 16 de septiembre viene el partido contra Inter de Miami por la Campeones Cup, que también es un partido importante, un partido clave. Luego viene, no, perdón, Santos, viene América, viene el Inter de Miami, viene Monterrey, viene Toluca y ya de ahí el cierre de temporada. O sea, el resto del calendario para Cruz Azul, salvo Santos, un saludo a la gente lagunera, no me lo tomen a mal, va a ser muy, muy complicado. Y manteniendo este nivel y teniendo en cuenta que te falta uno de los jugadores más importantes, que es Rotondi, y sobre todo también Piovi en la defensa, creo que eso le va a dar muchísima tranquilidad al equipo actual campeón del fútbol mexicano. Así que nada, yo los leo en los comentarios, ojalá que les haya gustado este análisis, ojalá me comenten para saber su punto de vista, qué cambiarían, quién para ustedes fue el MVP de este partido. Nos vemos en el siguiente análisis y ojalá que la máquina del Cruz Azul siga ganando y siga cosechando grandes triunfos por ese camino al bicampeonato.